Quizás de las 4 Ps, la prevención es la que más conocemos. Me atrevería a decir que hemos trabajado este concepto en todos los eventos del Symposium SEPA Dentite. Para nosotros es muy importante porque creemos que tiene un gran potencial. La prevención es una actividad sanitaria más, que lo que pretende es, con actividades realizadas ahora, en el presente, que tengan un impacto en el futuro, evitando la enfermedad. Y fijaros, el impacto no se limita solo a un beneficio personal del paciente, sino que además vamos a aportar un gran beneficio a la sociedad porque vamos a conseguir reducir la morbilidad de muchas enfermedades. Claro que sí. Además, tenemos que pensar que la prevención se sustenta en conocimiento científico, de la misma manera que lo hace la terapéutica médica. Tenemos que pensar que es muy importante en población sana. Si pensamos que invertir en prevención tiene una consecuencia directa en la mejora del manejo de las enfermedades, entonces siempre apostaremos por ella. Tanto los sistemas de salud como la población general se está dando cuenta de que el futuro es la prevención. Y de eso vamos a seguir hablando con nuestros invitados, de cómo podemos hacer esa transición de un modelo terapéutico a un modelo preventivo. Y para mí es un verdadero placer presentar a la doctora Estefanía Laguna, periodoncista y docente en periodoncia, y al profesor doctor Andrés Pascual, que es el director del máster de periodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña y vocal de investigación de SEPA. Buenos días a los dos y muchísimas gracias por haber querido participar en este simposio. Claro, nos ha dicho Vanessa que la prevención no es algo novedoso. De hecho, efectivamente, llevamos todos los simposios hablando de prevención. Doctor Pascual, ¿qué ha pasado para que la prevención se haya puesto tan de moda, se haya convertido en ese objetivo del futuro de la atención sanitaria? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, encantados de estar aquí, y mi compañera de hoy de baile, un honor. Y como siempre digo yo, que la prevención parece que es algo nuevo, ¿no? Y que esto, como dices tú, que es el enfoque del futuro o algo novedoso, pero no es cierto. La prevención siempre ha estado en el contexto histórico. En la actualidad usamos como definición de prevención lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son las medidas destinadas no solo a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también todos los factores de riesgo que estén asociados a ella y poder detener el avance y atenuar las consecuencias que tenga una enfermedad. Pero esto realmente no es nada novedoso. En el contexto histórico hemos visto cómo a partir de los años de evolución de las sociedades, el cambio en el comportamiento, el desarrollo de las ciudades en civilizaciones como los babilonios o los egipcios empezaron a desarrollar características de habitabilidad para mejorar la salud de sus habitantes, ¿no? A pesar de tener ese contexto de que la enfermedad tenía cierta divinidad o era una especie de castigo, ¿no? Y así vamos evolucionando como sociedades hasta que llegamos a la Edad Media, en la que ya la medicina empieza a tomar el carácter que tenemos, como el que estamos enfocando en el presente, y llegamos ya a lo que es el siglo XX. Y en el siglo XX tenemos quizás dos caminos, ¿no? Hay una parte que es la prevención, que se centra básicamente en lo que es la enfermedad y trata la enfermedad directamente, pero quizás hay algo que es más interesante y que quizás yo creo que ahí sí es donde puede ir un poco más el futuro, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, y es la promoción de la salud, que se centra en la salud, en darle las herramientas a la sociedad y a los individuos para que tomen conciencia de su salud y eviten llegar al contexto de la enfermedad. No sé si opináis lo mismo. Yo creo que a veces la población no es muy consciente de que muchas patologías crónicas son evitables. Doctora Laguna, ¿podría usted decirnos qué patologías bucales son evitables? ¿Todas lo son? Pues mira, Vanessa, realmente no todas las patologías van a ser evitables, pero justo las dos más prevalentes, que son caries y periodontitis, las vamos a poder evitar. Y además, cómo realizamos la higiene oral para estas patologías va a ser imprescindible. Si os dais cuenta, el 35% de nuestros niños por debajo de 6 años han padecido alguna caries. Entonces pensemos, si somos capaces de darles instrucciones de higiene y promover hábitos de alimentación saludables, no solamente vamos a evitar el daño en esos niños, sino que en el futuro vamos a tener adultos que van a tener un menor riesgo de padecer estas patologías. Además, tenemos que tener en cuenta que tanto periodontitis como caries son un problema de salud comunitario,
Por tanto, si somos capaces de prevenirlo, va a tener una repercusión dentro de nuestra sociedad. Yo os lanzo una pregunta a los dos. Es decir, yo soy clínico y desde luego quiero tener en mi clínica un enfoque preventivo. Pero claro, ¿por dónde empiezo? Darme algún consejo, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues mira, Agustín, puede resultar un poco complejo. Una buena manera podría ser estableciendo dos grupos poblacionales. Por un lado, la prevención en nuestro paciente adulto y por otro, en nuestra población infantil. Nuestro paciente adulto, al fin y al cabo, ya está acostumbrado a recibir atención odontológica, pero muchas veces solamente ante una situación aguda, es decir, cuando necesita tratamiento. En estos pacientes vamos a tener que hacer énfasis en la prevención, evidenciar situaciones de riesgo, como puede ser el tabaco, el acúmulo de placa, si existen malposiciones dentales u obturaciones desbordantes. Va a ser muy importante para prevenir un futuro escenario mucho más complejo. En el paciente infantil vamos a tener la oportunidad de poder establecer estos protocolos preventivos desde que son niños y, por tanto, la prevención va a formar parte de su rutina odontológica. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Estefanía y además creo que hay dos puntos que son muy importantes que tenemos que considerar. Y es esa palabra que está tan de moda hoy en día, que es el empoderamiento. Empoderamiento no es tener poder, empoderamiento es ofrecer las herramientas a las personas para poder desarrollar lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, si damos educación a nuestros pacientes, nos comunicamos correctamente con ellos, los hacemos conscientes de sus problemas y eliminar ciertos bulos en cuanto a lo que es, tengo piorrea, pero ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es una periodontitis y qué consecuencias tiene? Y le damos las herramientas, pues quizás vamos a hacer que esa parte de prevención y promoción en la consulta sea más fácil. Y por otra parte, como profesionales que somos, tenemos que aprender que hay canales y hay formas de llegar a nuestros pacientes en la actualidad y tenemos que aprovecharnos de ello. Todo lo que sean aplicaciones, tecnologías, maneras de informar, tienen que ayudarnos para ser conscientes a las personas de los problemas que tienen. Por tanto, Andrés, ¿crees que es un problema de educación el hecho de que haya una parte de la sociedad que no visite al dentista para hacer prevención, sino que solo visite al dentista cuando tiene un problema? Yo considero que sí, que es un problema de educación, que no hemos dado, no se ha invertido el tiempo real en educar a las personas, a la sociedad, en cuanto a lo que son realmente las enfermedades, ¿no? En el siglo XVIII ya nos decía Benjamin Franklin que una onza de prevención valía tanto como una libra de curación, y lamentablemente la visión actual en general es ponernos unas gafas como si fuésemos unos guiris y olvidarnos de esto e ir más al tratamiento de la enfermedad, olvidándonos del contexto de la necesidad de prevenirlas, que desde el punto de vista más de funcionamiento del ámbito sanitario es mucho más sencillo, ¿no? Y, perdón, y algo que creo que es importante, que también tenemos que tener presente, es que esa parte de educación tiene que ser entre el profesional sanitario y la sociedad y los pacientes, y debemos evitar que esté presente esta parte de delegar el tratamiento de una enfermedad posiblemente en una publicidad en la televisión, ¿no? Como que si te sangran las encías, compra este dentífrico o utiliza este colutorio. Yo creo que ha llegado ese momento en el que es necesario que queremos escuchar todos, que cuando haya un mensaje como este, ya no sea consulte a su farmacéutico, sino que también escuchemos el consulte a su odontólogo, a su profesional de la salud oral, ¿no? Claro, yo os oigo y claro, me quedo embelesado, pero yo en mi humilde clínica me parece esto un empeño casi titánico, es decir, ¿cómo consigo transmitirlo a los pacientes? ¿O realmente puedo yo solo hacerlo? Estefanía, ¿me ayudas? Claro, Agustín, encantada. Vale. Realmente, no sé si es un esfuerzo titánico, pero como comentaba Andrés, va a requerir de tiempo. Vamos a tener que dedicarle tiempo a nuestros pacientes y vamos a tener que hacer un cambio de paradigma de esas visitas de tratamiento a las visitas de prevención, ¿vale? Vamos a tener que informar, educar y empoderar, justo lo que nos comentaba Andrés. Una buena manera de comenzar a realizar esta tarea puede ser dejar citas agendadas que tengan un propósito preventivo. Es decir, debemos transmitirle al paciente que la siguiente visita no va a tener un objetivo, entre comillas, curativo, sino que vamos a realizar, bien sea control radiográfico, control de cómo está
barra de retención de ortodoncia, o cómo se está encontrando o cómo está realizando esas visitas de higiene oral. Realmente no lo vamos a poder realizar solos, vamos a tener que trabajar en equipo, tanto higienista, auxiliar y personal de recepción va a tener que creer en estos protocolos de actuación y que la prevención forma parte activa de este tratamiento. Entiendo que el paciente tiene que tener un enfoque preventivo, el odontólogo también tiene que tener un enfoque preventivo, pero ¿cómo se organiza el equipo de salud bucodental para que en equipo tengan todos un enfoque preventivo y también todo este equipo respecto al paciente? Claro, tenemos que tener un equipo cohesionado, formado e informado. Es decir, nuestro equipo ha de creer en la prevención y tenemos que ser capaces de transmitírselo. Nuestro equipo debe de saber identificar también este tipo de situaciones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un paciente llama a la consulta para realizarse una profilaxis, se hace y fin. Démosle ese enfoque preventivo que necesitamos, identifiquemos esas situaciones de riesgo. Hay una inserción de frenilla alta que puede poner en riesgo un futuro periodonto o hay una malposición dental. Propongamos a nuestro paciente una terapéutica preventiva que pueda seguir y para eso, claro, es imprescindible que todo nuestro equipo trabaje y siga la misma labor. Andrés, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que es importante esa parte de educación, ¿no? Y sobre todo, como dice ahora la frase que está detrás de nosotros o en la pantalla, que dice que las conductas y los hábitos de los humanos son muy difíciles de modificar, ¿no? Entonces, una parte muy importante es que el paciente tiene que entender que la responsabilidad es de él. Por mucho trabajo que hagamos nosotros, por mucho que trabajemos en equipo, nosotros tenemos una fracción menor de responsabilidad y realmente la responsabilidad recae sobre él, porque si ese paciente no modifica sus hábitos, si ese paciente no toma en consideración nuestras recomendaciones, da igual lo que hagamos nosotros en la consulta, el resultado puede ser inmediato, pero a mediano o largo plazo todos esos tratamientos acabarán perdiéndose, ¿no? Así como la salud general del paciente. Entiendo entonces que hay que organizar al equipo, hay que transmitirle al paciente los valores de prevención para que colabore con todos vosotros, pero os hago una pregunta muy directa a los dos. ¿Qué valor aplicamos a la prevención? Y me refiero a un valor económico, porque estoy segura de que lo tiene, pero también de tiempo y de recursos, porque todo va unido, ¿no? Bueno, está claro que eso no deja de ser nuestro trabajo y a pesar de que en la actualidad hay una visión muy mercantilista de todo lo que es el ejercicio de la profesión, no debemos olvidar que nuestra profesión es una vocación y debemos respetar ese compromiso que tenemos con la salud de nuestros pacientes, ¿no? Formamos parte todos de ese entramado tan complejo que hay de mantenimiento y entonces es muy importante que el paciente entienda que eso tiene un coste, que el tiempo que estamos dedicando, que la información que estamos dando, que el conocimiento que estamos transmitiendo tiene que tener un valor y ese valor se tiene que repercutir, en este caso, con un coste económico. Si tomamos, por ejemplo, en consideración diferentes análisis que hay desde el punto de vista económico, porque además no solamente lo hay en la literatura científica, sino también lo hay en ciertas revistas, como por ejemplo puede ser The Economist, donde nos hablan que el tratamiento representa económicamente una inversión muchísimo mayor tanto a nivel individual como a nivel estatal, no solo en la odontología, sino en cualquier otra cosa relacionada con salud. Y si, por ejemplo, nos trasladamos a nuestro campo directamente, podemos ver, por ejemplo, que la fase de prevención, una visita de mantenimiento, podríamos decir que la media estimada en nuestro país puede estar alrededor de unos 80 euros. Si un paciente durante 15 años nos visita al menos 2 veces al año, el coste total de esto va a ser inferior a que si durante esos 15 años un paciente que tiene una periodontitis, que permítanme que use el término moderada, y no hable en grados y estadios, para que me entiendan más fácilmente, podría en ese periodo de unos 15 años de media perder aproximadamente unos 2 dientes. La reposición de estos 2 dientes con implantes y coronas va a ser superior desde el punto de vista económico que el no haber cumplido con su fase de mantenimiento. Con lo cual, si trasladamos esta información a los pacientes, probablemente ya tengamos una primera herramienta de comunicación muy importante. Justo, y un poco por añadir en la línea de lo que comenta Andrés, muchas veces yo creo que los odontólogos debemos de quitarnos ese complejo a la hora de darle un valor a la prevención.
Al final, si estamos realizando un trabajo riguroso en el cual estamos dedicando tiempo y recursos, darle un precio económico que sea justo no tiene por qué estar de más y además va a permitirnos que nuestros pacientes le den un valor y lo pongan en alza. Claro, estáis los dos delante de dos profesionales muy facilones porque nosotros creemos ciegamente en el enfoque preventivo. Pero claro, para terminar, seguramente habrá profesionales que nos estén viendo que están asentados en su enfoque terapéutico y que a lo mejor nunca han pensado en ese enfoque preventivo. ¿Cómo hacéis para convencerles de que tienen que ir directos a ese enfoque preventivo porque es el futuro? Yo creo que la prevención y la promoción de la salud son el presente, fue el pasado y también van a ser el futuro. Con lo cual, si no cambiamos el paradigma, como comentaba antes Estefanía, no cambiamos no solo el de los pacientes, sino el nuestro, los dientes se acabarán perdiendo, pero los implantes sabemos a día de hoy que también se acabarán perdiendo. Y una clínica dental o un profesional que se dedique a hacer prótesis completas de quitar y poner, yo creo personalmente que no es la actualidad, ¿no? Y eso es una condena futura al fracaso. Y no solo eso, sino que recordemos que hoy en día los medios de comunicación vuelan con el tiempo, o sea, van a tiempo real y llegan directamente a los pacientes y cada vez vamos a tener pacientes con más nivel de conocimiento en cuanto a lo que es la patología oral y eso también nos va a tener a nosotros en una necesidad de poder controlar las enfermedades de una mejor manera. Justo. Además, habéis empleado la palabra que es clave, que es tenemos que creer en prevención. Y para eso los primeros que tenemos que evaluarnos somos nosotros. Es imprescindible que demos ese enfoque en nuestras consultas. Al final, somos profesionales de la salud y la prevención tiene que formar parte de nuestro plan de tratamiento. Qué importantes son todos los mensajes que habéis dado. No me queda más que agradeceros que hayáis querido colaborar, que nos compartáis vuestra información. Creo que habéis dicho frases que son muy contundentes, que son muy importantes y yo le pediría a toda la audiencia, por favor, que se queden con lo que han dicho, porque la prevención es una opción. Ellos han puesto en valor de económico, de tiempo, de importancia para toda la población lo que es la prevención. Tengámoslo, por favor, todos en cuenta. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Vamos a continuar con el siguiente bloque y vamos a hablar a continuación de la relación entre las patologías periodontales y sistémicas.